pequeño estudio decían que en este metaanálisis que los pacientes que tenían un stroke de arteria media ya lo consideraban como un stroke mediano cortical, entonces no los tomaron en cuenta tampoco para hacer esta pequeña revisión, ¿no? En esta de acá, por ejemplo, se pudo ver que esta línea azul son los pacientes que iniciaron después o antes de los 14 días, y esta línea verde que vemos abajo son los pacientes que sí iniciaron dentro de los 14 días, en los cuales sí pudo verse que había una reducción en Hazard Radio, una reducción de la incidencia de total de eventos, eh, de eventos como cardioembolismo, como stroke isquémico, y acá lo separó en dos. Estos son la diferencia entre los eventos que producieron stroke y estos respecto a los eventos que producieron hemorragia, ¿no? En ambos sí se logra ver una diferencia significativa entre los pacientes que recibieron anticoagulación entre los 4 a 14 primeros días, ¿no? Tanto con respecto al sangrado como respecto al stroke. En ambos se pudo ver que darle un anticoagulante los 4 a 14 días, pues sí sería beneficioso para el paciente según este metaanálisis, ¿no? Fueron 7 estudios randomizados los cuales se analizaron. Eh, y dentro de los anticoagulantes orales directos, ¿cuál de ellos pues pensaría que tiene un mejor perfil eh, para que me prevenga un evento de stroke o un síndrome embólico sistémico? Pues está entre ellos tanto el dabigatran en su dosis de 150 miligramos 2 veces al día, como también está el apixaban, ¿no? El endoxaban, el rivaroxaban y el dabigatran no tienen tanto beneficio comparados con los antivitamina K, a diferencia del apixaban y el dabigatran para la disminución de incidencia de strokes o eventos cardioembólicos, ¿no? Entonces, este pequeño esquema que ya tiene varios años, lo creó un neurólogo médico, Diener. eh, Él creó este pequeño esquema que se sigue usando hasta el día de hoy, y en el cual se basa solamente de la parte observacional, ya que no hay un estudio randomizado que sustente esta decisión clínica, ¿no? Él consideró, pues, ya cada vez el esquema ha ido cambiando mientras han pasado los años, pero básicamente su gran aporte del doctor Dean fue básicamente generar lo que es eh, dividirlo de acuerdo a la escala NIS, cuándo yo debo conseguir o cuándo yo debo comenzar la anticoagulación, ¿no? Mencionaba primero, y esto se iba agregando, que primero tiene que estar esto bajo un equipo multidisciplinario que la toma de la decisión, excluir un sangrado intracraneal cerebral. Menciona de que sí debería realizarse neuroimágenes, tanto tomografías como resonancia magnética, al menos un día antes o 2 días antes de comenzar la anticoagulación, y no confiarnos solamente de la parte clínica en la cual presentar el paciente. Y abordar el riesgo hemorrágico, ¿no? Pacientes que tienen un Has-bleed elevado, pacientes que tienen ya un infarto extenso o que veo yo una transformación hemorrágica, pacientes adultos mayores, más de 75 años, pacientes que tengan enfermedades crónicas como enfermedad renal crónica, como hepatópatas, tengo que tener especialmente cuidado en el hecho de reiniciarlo frente a un paciente que ya ha tenido stroke. Y acá viene el aporte del doctor Diner, ¿no? Él mencionó pacientes que tienen un ataque isquémico transitorio, y yo compruebo con neuroimágenes que no existe transformación hemorrágica o no existe hemorragia, entonces yo podría plantear después del primer día darle anticoagulantes orales, ¿no? Y disminuye el riesgo de stroke de ese paciente. Pacientes que tienen un NIS menor a 8, yo puedo pensar darle anticoagulantes después de 3 días del inicio del evento. En pacientes que tienen un NIS de 8 a 15, y confirmar con neuroimágenes que no existe un sangrado, una transformación hemorrágica, yo podría pensar darle anticoagulantes orales después de los 6 días de iniciado el evento. Y pacientes que tienen un NIS mayor a 15, en estos pacientes también las neuroimágenes son recomendadas o se tienen que usar para que después de 12 días yo podía plantearme reiniciar la anticoagulación en ese paciente, ¿no? Eso respecto a lo que es stroke, sangrado mayor. Otro tema también que me tocó hablar es respecto al síndrome coronario, tanto agudo como crónico, respecto al FA. Pues hay que tener en cuenta de que los pacientes con FA
alrededor de 5 al 10 al 15% de pacientes sometidos a ICP pues tienen FA. Entonces, esos pacientes que tienen FA, como lo vemos en este esquema de acá abajo, van aumentando de acuerdo a los años, como lo hemos visto antes, ¿no? Esta es una data de una revisión del ATRIA, una revisión norteamericana, y esta es una revisión europea. Si bien en ambos podemos ver que hay una leve diferencia en los europeos mayores de 85 años, menores de 85 años que pueden presentar FA, lo que básicamente nos muestra es que mientras más edad, mayor probabilidad de tener FA y mayor probabilidad de tener FA por parte de los hombres, tanto en población europea como en población norteamericana. Entonces, de ahí la importancia de conocer los riesgos que pueden presentar esos pacientes frente a un síndrome coronario agudo, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes con FA pues tienen tanto riesgos trombóticos como tienen riesgos de sangrado, ¿no? Entonces, riesgos trombóticos, por ejemplo, contexto de un paciente que tiene FA, pero también tiene diabetes mellitus, ¿no? O también frente a un paciente que tenga, que sea su primer infarto, ¿no? Primer infarto o al miocardio, pacientes que tienen lesiones eh, múltiples, multivaso, lesiones que pacientes que tienen antecedente de enfermedad cardíaca, o perdón, antecedente de enfermedad coronaria y que sean menores de 45 años y que tengan lesiones nuevas dentro de los 2 primeros años. Pacientes que tengan también un filtrado glomerular menor de 60 eh, o que tenga pues una lesión o que ya tenga un stem previo, ¿no? Y que tenga una lesión compleja, difícil de revascularizar, ¿no? O que ya tenga antecedente de haber tenido trombosis del stem, ¿no? Esos son pacientes que cuáles son alto riesgo trombótico, ¿no? Son pacientes con alto riesgo trombótico. Y los pacientes que tienen alto o factores de riesgo para que yo pueda pensar en un alto riesgo de sangrado, pues son pacientes que tienen hipertensión, sobre todo no controlada, pacientes que tienen afectación renal, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, pacientes que han tenido stroke o que han tenido de hemorragia intracraneal, pacientes que ya tienen historia de sangrados, con anemia menor con anemia, con historia de anemia, con INR lábil, si es que toman antivitamina K, si son pacientes adultos mayores, mayores de 65 años, o pacientes que toman drogas concomitantes que podrían aumentar el riesgo de sangrado, como son los AINES o el consumo excesivo de alcohol. Son pacientes que tienen riesgo aumentado de sangrado, en el contexto que pues tenga un síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomienda pues la guía de fibrilación auricular? Pues nos dice que los pacientes que van a ir a síndrome coronario agudo y que tienen FA y que van a ser revascularizados, ya casi se indica, pues tendría que ver primero si es que yo lo voy a anticoagular dentro del procedimiento del ICP. Para ello, pues tengo que ver si el paciente, en el caso tuviera esté usando antivitamina K, pues si es que está menor a 2.5, ya que si está mayor a 2.5, pues no hay necesidad de anticoagularlo interprocedimiento. Además, nos menciona de que los pacientes que no tienen ningún riesgo de sangrado, no tienen un riesgo incrementado de sangrado ni de trombosis del stem, yo puedo plantear darle anticoagulación oral junto con un inhibidor del P2Y12, sobre todo el clopidogrel, ya que es el más utilizado en los ensayos clínicos, por 12 meses, ¿no? Yo puedo pensar darle esos doble terapia por 12 meses, ¿no? Y a pacientes que sí tienen un riesgo incrementado de, de sangrado, por ejemplo, que tienen un riesgo incrementado de sangrado, sí yo podría pensar de limitar solamente hasta 6 meses la terapia doble con anticoagulante y antiagregante, y luego continuar solamente con tratamiento anticoagulante, ¿no? En cambio, si yo tengo un paciente que tiene un riesgo incrementado de trombosis del stem, tiene un riesgo incrementado de trombosis del stem, que sobre todo se da en el primer mes, por eso es que ahí podría pensar en extender la terapia triple hasta por un mes, ¿no? En esos pacientes que tienen síndrome coronario agudo. La imagen de acá abajo representa lo que son pacientes que recibieron tratamiento médico, ¿no? Pacientes que fueron a fibrinólisis, en los cuales también se podría plantear o se plantea el uso de anticoagulantes orales, eh, junto con antiagregante plaquetario, sobre todo de preferencia los inhibidores del P2Y12,
y como lo voy a mencionar luego, sobre todo eso que es el uso de clopidogrel, ¿no? Ya que la mayoría de ensayos clínicos relacionados a este tema fueron usados justamente en pacientes que estaban recibiendo clopidogrel, ya que el prasugrel y el ticagrelor aumentan el riesgo de sangrado en estos pacientes. Dentro de lo que es la guía de IMST no elevado, de la guía de la Sociedad Europea, podemos ver justamente lo que mencioné, no hay mayor diferencia, es básicamente es default, estrategia por default, quiere decir que el paciente no tiene riesgo incrementado de ser trombosis del stem, ni tampoco tiene riesgo incrementado de sangrado. En esos pacientes le puedo dar hasta 12 meses terapia doble, y la terapia triple sí hasta una semana menciona, porque la mayoría de estudios, como vamos a ver, en el momento que comenzaban se hizo la randomización de los pacientes, para separarlos de los grupos, eran pacientes que ya estaban con terapia triple, ¿no? Entonces, eso sí es igual. Ahora, pacientes que igual tienen riesgo alto de sangrado hasta 6 meses, y ahí continúo solamente con el tratamiento bioral de anticoagulante bioral, y si es un riesgo incrementado de isquemia, hasta por un mes puedo darle terapia triple y luego continúo con terapia doble. No hay diferencia respecto a la literatura norteamericana, es lo mismo, sugieren lo mismo. Eh, ¿De dónde se basó toda esta evidencia? Pues se basó en estos estudios que fue el Pioneer, AF, el Redual, el Augustus y el Entrustat, ¿no? Estos cuatro estudios se utilizaron anticoagulantes orales, sobre todo, bueno, en este caso del Pioneer se utilizó lo que era el rivaroxaban, el Redual se utilizó lo que es el Dabigatran, el Augustus se utilizó lo que era el Apixaban, y el Entrastus se utilizó lo que era el Endoxaban, ¿no? Bien, las características que hay de los pacientes y el tiempo que el cual se le dio, cada uno fue, por ejemplo, el Pioneer, cada uno se modificó la dosis de acuerdo a la función renal que tenía cada paciente, en el caso de rivaroxaban, y intentó ver dos cosas principales, ¿no? Intentó ver pues el riesgo o la seguridad que tenía, que era el sangrado, y evitar el evento isquémico, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se utilizaron tres grupos, ¿no? Este de acá es el grupo de la terapia triple, este es el grupo de recibir eh, rivaroxaban a 2.5 y rivaroxaban a 15 miligramos, ¿no? En los cuales también se pudo ver pues, el riesgo de sangrado mayor, ¿no? Y como vemos, la proporción de sangrado mayor en las tres pues, fue similar. Eh, eh, y fue menor en el brazo del rivaroxaban, tanto en su dosis corregida como en su dosis habitual. Fue menor que durante la terapia triple. Entonces ahí ya ayuda para elegirlo frente a o prolongar la terapia triple. Este de acá, también el hecho de sangrado mayor era uno de los puntos principales en los cuales se tenía que evidenciar esta mejora. Y el Redual también utilizó el Dabigatran, igual en lo que es el sangrado mayor. El Redual también presentó menor riesgo de sangrado mayor en los pacientes que usaban Dabigatran, a diferencia de los pacientes que usaban terapia triple, tanto en sus dosis habituales como en sus dosis corregidas. Y en pacientes en el Augustus también se utilizó tanto el Apixaban, también mostró mejora en lo que es el sangrado, mayor. La diferencia de la Pixaban, que la Pixaban también en el Augustus se dividió también la Pixaban con la antivitamina K, pero también el ASA, el ácido acetil salicílico, frente a un placebo, ¿no? Y el Entrestos, que fue el último, también que evidenció menor riesgo de sangrado frente a la terapia triple. Entonces ya ahí, ese era uno de los objetivos principales que tenía que tener en cuenta este estudio. Y el otro era que, pues, que disminuyera la mortalidad, que disminuyera la trombosis del stem. Y en los 4 estudios, la trombosis del stem fue igual, mejor dicho, en ambos, tanto en terapia triple como en terapia doble, y es por eso es que se usa terapia doble y no triple, porque pues tiene mejor perfil de sangrado y te ayuda también evitando riesgo isquémico como trombosis de stem, ¿no? Y en el caso de síndrome coronario crónico,
En pacientes que tienen indicación de reperfusión, los pacientes que tienen síndrome coronario crónico y tienen indicación de reperfusión, tienen R2 a 2.5, ahí se le podría dar tratamiento anticoagulante dentro del procedimiento y darle lo que es el manejo de doble anticoagulación, ¿no? Después del procedimiento del STEM, que vendría a ser el uso con el uso de anticoagulantes directos, junto con inhibidores de P2Y12, ¿no? Pero acá, en este caso, no está indicado hasta el año, sino solamente hasta los 6 meses, ¿no? Y lo mismo es en el caso que tuviera, por ejemplo, un alto riesgo de hemorragia, le puedo pensar en darle hasta solamente 3 meses, o si tiene un alto riesgo de trombosis del STEM, puedo pensar hasta darle hasta un mes terapia triple, ¿no? Y es así como lo recomienda o como hace las recomendaciones en la guía de fibrilación auricular, ¿no? Darlo, la terapia, esta es la terapia triple que se da durante el proceso del, la angioplastía, pero bueno, puede durar hasta menos de una semana, menciona. Y la terapia triple puede durar hasta alrededor de menos de un mes, en el caso de pacientes que tienen alto riesgo pues, de trombosis del stem, ¿no? Por encima del sangrado que podía tener. Para acabar, este es un pequeño estudio que fue la FIR, pero que lo puse porque son pacientes que tenían enfermedad coronaria estable. Fue un estudio multicéntrico generado en Japón, que nos pudo evidenciar dos cosas, ¿no? Quería evidenciar el sangrado y la mortalidad, ¿no? Y generó esos eran sus endpoints, aparte de varios endpoints otros subgrupos que tenían, ¿no? Pero no voy a hablar de ello. Eh, entonces, este pequeño FEAR fue en pacientes después del año de que habían sido revascularizados con PCI o con cirugía de bypass, o que tenían enfermedad coronaria estable que no necesitaba revascularización. Yo lo comparaba si le daba monoterapia con rivaroxaban, o si le daba rivaroxaban con un antiagregante plaquetario. Y pues el estudio estaba previsto para acabar a los 5 años, sin embargo acabó a los 3 años porque encontraron una diferencia significativa y no había razón por la cual tuviera que seguir extendiéndose, ¿no? En los cuales se ve pues que hay una reducción tanto de la mortalidad por cualquier causa, por cualquier causa, como también la reducción de riesgo de sangrado en estos pacientes, ¿no? En el cual recomiendo entonces como conclusión de este estudio que la monoterapia con rivaroxaban es de elección en pacientes con enfermedad coronaria estable, ¿no? Eso es todo, doctor. Muy bien, Enrique. Gracias. Falta... ¿Con quién terminamos? Rocío. Sí, doctor. Okay. Buenas noches. ¿Pueden observar mi pantalla? Espero que sí. Sí, ya está. Ponle en modo presentación. Buenas noches, colegas, doctor. El día de hoy me toca disertar sobre la fibrilación auricular en postoperatorios y también la que se presenta en adultos mayores. Empecemos la exposición iniciando con la fibrilación auricular durante el postoperatorio. La fibrilación auricular va a ocurrir durante el periodo postoperatorio. Se reporta en pacientes dentro de una cirugía cardíaca como una complicación que va a ocurrir entre un 20 y 40%. Y alrededor de 10 y 20% para cirugías no cardíacas o cirugías que no están inmiscuidas el tórax. Usualmente estas van a aparecer entre los 2 y 4 días después de haber realizado la operación. Y es la FA secundaria mayormente reportada post a una operación quirúrgica. Usualmente estaba descrito que que se autolimitaba y era y desaparecía de manera fugaz, ¿no? Aunque podía presentarse una recurrencia a la semana.
Veamos un pequeño gráfico donde vamos a observar fisiológicamente lo que nos va a generar la fibrilación auricular dentro de los posoperados, ¿no? Entendamos así que durante el preoperatorio, años previos a realizarse la cirugía, el individuo o paciente ya debería tener un sustrato auricular preexistente, ¿no? Y tener algunas características como la edad avanzada, tener una hipertensión o alteraciones genéticas que van a predisponer un remodelado estructural caracterizado por el aumento de fibrosis, y esta va a desencadenar la disminución en la velocidad de conducción de los potenciales de acción. Todo esto va a generar un sustrato capaz de permitir la fibrilación auricular. Sin embargo, en pacientes que están durante el perioperatorio, entendamos esto entre 60 y 90 minutos, el sustrato puede ser inducido por la misma cirugía, es decir, que el paciente haya sido sometido a una circulación extracorpórea, que la cirugía haya generado una alteración estructural a nivel de los atrios, razón por la cual también va a generar alteraciones estructurales, generando fibrosis y disminuyendo la velocidad de conducción. En cuanto al posoperatorio, esto a partir del primer día va a estar en relación a factores posoperatorios transitorios, activación del sistema nervioso autónomo, generar algún tipo de inflamación determinada por la cirugía, y también la cirugía causa un estrés oxidativo. Este ítem del postoperatorio está en relación a una remodelación más de conexiones y alteraciones de los canales, reportados según la bibliografía como alteraciones del canal de calcio, el cual va a generar también alguna remodelación eléctrica y disminuyendo el periodo refractario efectivo. Y en cuanto a la alteración a nivel de los canales de calcio, va a aumentar la postdespolarización, y lo cual va a generar una actividad desencadenada, un disparo ectópico, un Tiger, y va a permitir la fibrilación auricular en pacientes postoperados. La bibliografía describe que la fibrilación auricular en postoperados genera algún tipo de complicaciones. Estas están referidas a la inestabilidad termodinámica, puede haber mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares, y varios estudios han demostrado una fuerte asociación con eventos cardiovasculares. Incluido todo esto, aumentando así la estancia hospitalaria prolongada, las atenciones en unidades de cuidados intensivos, y lo que va a permitir una complicación aducida a la cirugía cardíaca y no cardíaca. Se presenta el siguiente estudio, en el cual se puede evidenciar, es un estudio realizado en un solo nosocomio, cuyos datos fueron obtenidos entre mayo del 2015 y diciembre del 2019, cuya población de estudio fue mayores de 18 años, los cuales fueron sometidos a una cirugía de corazón abierto o un CABG y cirugía de la válvula, ¿no? También podría ser en dualidad el CABG y la cirugía valvular, cuyos criterios de inclusión era que la fibrilación auricular sea de reciente diagnóstico dentro de los 10 días postoperatorios, a través de la visualización en un EKG o en un Holter, y este haya sido revertido exitosamente mediante cardioversión, ya sea farmacológica o eléctrica. También reporta que podía haberse resuelto espontáneamente y haya retornado a ritmo sinusal. Dentro de los criterios de exclusión, reportan los antecedentes ya de padecer de fibrilación auricular. Estos pacientes, incluidos dentro del estudio, recibieron un dispositivo de monitoreo cardíaco
Y también, como lo vamos a ver a futuro, en algunos casos se colocó un marcapaso o un desfibrilador al alta, ¿no? En cuanto a la fibrilación en pacientes postoperados, la delimitación del problema estaba referido a los eventos cardiovasculares, señalar incluido un aumento de 2 veces en la mortalidad a los 30 días, el riesgo más alto de accidentes cerebrovasculares a los 30 días, así como aumento en la hospitalización y reingresos hospitalarios. Todo esto va a generar mayores costos en cuanto a la atención médica del paciente. El estudio señala que se genera alrededor del 65 a 80% va a desencadenar con un accidente cerebrovascular si es que no tenemos un tratamiento con anticoagulantes. Los anticoagulantes generan la disminución de este porcentaje para evitar el stroke isquémico. Sin embargo, el 14%, solamente el 14% se va con ACOS al alta, ¿no? O anticoagulación. Dentro de las características del estudio, el corte del estudio pudo enrolar a 528 pacientes con una fibrilación auricular post cirugía, de los cuales solo 160 pacientes desarrollaron la fibrilación. De ellos, simplemente se pudo observar a 46 pacientes, los cuales dieron su autorización para ejecutar el estudio. Sin embargo, 4 de ellos revocaron el consentimiento. Al final, el estudio permitió enrolar a 42 pacientes que desarrollaron fibrilación auricular en el postoperatorio para realizar el análisis final. En este estudio nos permiten, se muestra en la gráfica algunas características clínicas de estos pacientes enrolados en el presente, donde se evidencia que la edad promedio fue 67 años, siendo el sexo masculino el que tuvo mayor incidencia de fibrilación auricular en el postoperatorio. A su vez, estuvo también relacionado a mayor incidencia con la presencia del IMC por encima de rangos normales. Otra característica importante dentro de la línea de base de estos pacientes enrolados fue que padecieron de hipertensión arterial en los que van a desarrollar la fibrilación auricular postoperatorio, y también estuvo en relación a la presencia de infartos de miocardio. La siguiente imagen puede describir que estos pacientes, los 42 enrolados en el estudio, presentaron la primera recurrencia de fibrilación auricular al mes, con aproximadamente 24 pacientes. Sin embargo, al mes y a los 2 meses, 8 pacientes tuvieron una segunda recurrencia, y la cual fue disminuyendo progresivamente a lo largo de los meses, hasta referir que la segunda recurrencia pudo objetivarse en pacientes con un seguimiento más de 12 meses, reportados en la bibliografía con alrededor de 2 personas del estudio, ¿no? Y pacientes que tuvieron una recurrencia mayor a 2 episodios de fibrilación auricular, fue reportado a partir del segundo y tercer mes del estudio y del seguimiento.
Posteriormente, la mayor incidencia de recurrencia también se dio en mayores de 12 meses del seguimiento realizado en el estudio. En la imagen se ve la incidencia de recurrencia de la fibrilación auricular en el postoperatorio. Es una gráfica de Kaplan-Meier, la cual nos va a permitir analizar la mediana de tiempo hasta la primera recurrencia de fibrilación auricular en el postoperatorio. Esta ocurre alrededor de los 0.83 meses. Y la tasa de detección de la primera recurrencia en el FA estuvo en relación como les había mencionado en el anterior cuadro, dentro de los primer y 0 al primer mes se reportó la mayor incidencia del primer episodio. Posterior a esto ya se generó una recurrencia y el reporte también señala que tuvo más de 2 episodios después de 3 meses aproximadamente. En cuanto a la fibrilación, a la carga de la FA y la duración, vemos la imagen donde se puede evidenciar el primer cuadro donde nos permite determinar la carga de la fibrilación auricular en relación a los meses de seguimiento. En este diagrama nos señala la línea central, indica la mediana, y la parte superior son los percentiles que van entre 25 y 75. Se informó episodios de FA registrados por el dispositivo implantado en estos pacientes en más de 5 minutos durante todo el periodo de seguimiento. Y la mediana de duración, como podemos ver en el siguiente cuadro, fue alrededor de los 32 minutos al mes. Y esto, más allá del mes, se pudo tener un promedio de más o menos 15 minutos de carga de fibrilación auricular. O bueno, de duración de la fibrilación auricular. En cuanto al tratamiento de la fibrilación auricular en el postoperatorio, el presente estudio señala que deberíamos tener una prevención, controlar y determinar el ritmo versus la frecuencia y dar un tratamiento de anticoagulación. La guía de la Sociedad Europea de Cardiología también nos da algún tipo de alcance sobre qué hacer en una fibrilación auricular en el postoperatorio. Si este paciente cursa con inestabilidad hemodinámica, deberíamos hacer una cardioversión. Sin embargo, si carece de esta inestabilidad, deberíamos realizar una anticoagulación sistémica. Si este paciente cursa con sintomatología o se nos es dificultoso para controlar la frecuencia, deberíamos tratar de objetivar una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto y determinar la FEBI, ¿no? De acuerdo al porcentaje de la fracción de eyección, podríamos usar determinados fármacos. Si la FEBI se encuentra preservada, podríamos usar beta bloqueadores, la digoxina, y vamos a ver a futuro sobre las recomendaciones en cuanto a los calcio antagonistas. Y si tenemos la FEBI reducida, usar beta bloqueadores o también la digoxina. Y si queremos controlar el ritmo, podríamos iniciar la cardioversión eléctrica o la farmacológica. Y a su vez mantener con medicamentos para el control de ritmo. Ante una FEBI normal, podríamos dar antiarrítmicos con clase 1C o 3. Y ante una FEBI reducida, iniciar con amiodarona. Dentro de esta misma guía señala que la recomendación para el tratamiento perioperatorio de la fibrilación auricular es
idóneo iniciar el tratamiento con amiodarona o beta bloqueadores para la prevención de esta en relación a una cirugía cardíaca con una clase y nivel de evidencia 1A. Asimismo, señala que también podríamos considerar los anticoagulantes a largo plazo para evitar los eventos tromboembólicos, ya que estos pacientes tienen mayor riesgo a los ictus tras una cirugía cardíaca. Esto tiene una recomendación 2A y el nivel B. Posterior a esto también nos da una siguiente recomendación. Se pueden considerar los sacos a largo plazo para prevenir eventos igual tromboembolíticos en pacientes con riesgos a ictus, FA postoperatorio tras cirugía cardíaca, teniendo en cuenta el beneficio clínico estimado para el paciente y de acuerdo a las preferencias del paciente informado. En cuanto a los beta bloqueadores, según la guía de la Sociedad Europea, es la recomendación es el uso de beta bloqueadores o si no la amiodarona. En este caso, hay un estudio publicado en Cochrane de 33 estudios, permite determinar que la evidencia es sólida a nivel de instaurar el tratamiento perioperatorio y como profilaxis para evitar la fibrilación auricular, el uso de beta bloqueadores, con un OR en 0.33. Y a su vez, también señala que podríamos utilizar el sotalol. Tiene una buena evidencia también según Cochrane, con un OR en 0.37. También nos menciona que podríamos generar el uso de antiarrítmicos. También señala el uso de la digoxina, que lo vamos a ver en un futuro, que hay algunos estudios que incluso no la recomiendan por el momento. El POISE Trial hace mención sobre el uso del metropolol. Esta medicación debe ser dada o es recomendada en pacientes con cirugía no cardíaca. Nos va a permitir disminuir de manera significativa los eventos de fibrilación auricular en posoperados. Hicieron un comparativo entre el metoprolol versus el placebo y evidenció que tiene una mayor tasa de evitar los accidentes cerebrovasculares, pero aumenta la mortalidad. En cuanto a la amiodarona, que es otro medicamento recomendado para el tratamiento o la profilaxis para evitar la fibrilación auricular en posoperados, refiere a la bibliografía que esta disminuye la incidencia después de una cirugía cardíaca y también disminuye la duración intrahospitalaria. Existe un estudio, el PAPA-BIOR, el cual clasifica o está inmiscuido, incluye a los pacientes que fueron sometidos a cirugías cardíacas y este estudio compara la amiodarona versus el placebo. Dentro del estudio fueron reclutados 601 pacientes cuyos diagnósticos terminaron en tratamiento quirúrgico a nivel cardíaco y se pudo observar que la amiodarona redujo los eventos de fibrilación auricular postoperatorio, pero en pacientes que tuvieron un CABG o cirugías valvulares o la presencia de un CABG más cirugía valvular en conjunto, ¿no? Este tratamiento de la amiodarona no estuvo en relación a si fue administrado endovenoso o vía oral. No había mayor diferencia en cuanto a la administración. Ambos lograron disminuir la fibrilación auricular.
También señala la bibliografía que hubo dosis, de acuerdo a estudios, que manejaron dosis de amiodarona por encima de los 5 gramos y otros por debajo de los 3 gramos, no evidenciando mayor alteración o mayor significancia en cuanto a evitar cuadros de fibrilación auricular. Razón por la cual, al no haber gran diferencia, podríamos se puede usar dosis menores para evitar algún tipo de complicaciones ante el uso de la amiodarona. Estudios refieren que las dosis que estuvieron manteniéndose fueron de 10 miligramos por kilogramo día o 400 miligramos cada 12 horas. Y estas tenían que darse 6 días antes de la operación y mantenerse por 6 días posteriores a la cirugía cardíaca. En cuanto al sotalol, el estudio REDUCE Trial mide o compara el sotalol versus la amiodarona para darla como profilaxis y evitar la fibrilación auricular en posoperados, sobre todo en cirugías cardíacas. Esto también realizan una comparación con la amiodarona en cirugías como es el CABG y cirugías valvulares, el cual señala que disminuyó la fibrilación auricular y sus episodios fueron más breves. Otros fármacos utilizados para evitar la fibrilación auricular durante el postoperatorio es el uso de corticoides, la digoxina, los beta bloqueadores. Sin embargo, no se ha evidenciado disminución de los episodios de fibrilación auricular, o al menos los estudios no han sido claros y contundentes para recomendarlos. Razón por la cual la digoxina no controla la frecuencia cardíaca en posoperados, ya que esta es desencadenada por alto contenido adrenérgico. Hay algunos estudios en el uso de los beta bloqueadores, como es el verapamilo y el dialtacén, administrados endovenosos, pero no tienen mayor significancia estadística para el uso continuo. Sin embargo, el magnesio endovenoso está recomendado para pacientes que tienen contraindicaciones de uso de beta bloqueadores o el uso también de la amiodarona, así como también los medicamentos como es la colchicina, que también hay estudios que están en proceso y que hasta el momento han reportado que hay cierto nivel de evidencia que puede contribuir a evitar la fibrilación auricular durante el postoperatorio. Bueno, el segundo tema a desarrollar es la fibrilación en pacientes frágiles. Los DOACs versus la warfarina en adultos mayores. El estudio en mención que tiene como el outcome primario compuesto fue para evidenciar la disminución en los casos de muerte, accidente cerebrovascular, isquémico o también una hemorragia mayor. El presente estudio, dentro de la línea de base, menciona al uso de la warfarina y compara esta con el uso del dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban. Señala dentro de la línea de base de este presente estudio que la edad promedio fue alrededor de los 76 años, con mayor predominancia también para el sexo masculino.
A su vez, tuvo algunas características que estuvo con un chatbox aproximadamente en promedio de 2 puntos. Y a su vez no hubo diferencias entre las razas, ¿no? Blancos o caucásicos o una raza afrodescendiente. En cuanto a este estudio, compara, como les había manifestado, la warfarina con algunos NOACs. En este cuadro se puede evidenciar la warfarina con el dabigatran. Tuvieron un seguimiento de 72 días en promedio y nos permite observar que la warfarina tuvo menor reducción en comparación de eventos o de reducir el outcome primario en comparación al dabigatran, ¿no? Los resultados clínicos por niveles de fragilidad, el dabigatran fue el que tuvo mejor evidencia significativa, ¿no? En cuanto a la reducción de los eventos de accidentes cerebrovasculares, de hemorragias intracraneales y de muertes asociadas a eventos dentro del estudio. Se puede evidenciar también que en cuanto a este estudio, el dabigatran tuvo mayor incidencia de sangrado gastrointestinal, pero tuvo tasas similares en cuanto a la disminución de la muerte y la hemorragia mayor. Otra tasa mayor fue los accidentes cerebrovasculares y la hemorragia intracraneal. En cuanto al rivaroxaban, tuvieron un seguimiento de 82 días. Se puede evidenciar que rivaroxaban estuvo alrededor de 77.8 en comparación al 83.7 con un hazard ratio de 0.98. Rivaroxaban se asoció con una tasa más baja del outcome primario versus la warfarina para un subgrupo no frágil. Como podemos ver en el cuadro inferior, con un hazard ratio de 0.88. A su vez, también disminuyó la tasa de los episodios de muerte relacionados a este evento con un 0.91 del hazard ratio, disminuyó la tasa de accidentes cerebrovasculares y también disminuyó la tasa de hemorragias intracraneales. Pero lamentablemente tuvo mayores tasas de hemorragias mayores y hemorragias gastrointestinales. En cuanto al apixaban, tuvo un seguimiento por 84 días, los cuales nos permiten tener que el apixaban iniciaron el apixaban en comparación a la warfarina, tuvieron menos eventos en cuanto al outcome primario y se evidenció que la asociación beneficiosa para el apixaban fue consistente en todos los subgrupos, disminuyendo así las tasas de muerte, de accidentes cerebrovasculares, de sangrado mayor, de sangrado intestinal
e incluso el sangrado intracraneal. Se asoció a reducción relativa del 32% del riesgo del outcome primario y reducción consistente entre el 27 y 39% en pacientes con fragilidad. Y eso sería todo. Ok. Ya en aras de terminar. Quiero mostrarles algunas cosas rápidamente nomás. En cuanto a los scores, siempre se le da mucha importancia a los scores. Pero miren, por ejemplo, allí, ¿quién tiene más riesgo de tener un cardioembolismo, por ejemplo? ¿Un varón de 70 años, CHA2DS 1, o un diabético de 50 años, también CHA2DS 1? La importancia está en ver que cada una de las características del CHA2DS tiene su puntaje. Aparentemente, la edad es el mayor factor de riesgo, por eso es que mayor de 75 se le da un puntaje de 2. Pero cuando esto lo someten al escrutinio estadístico, miren, el estadístico es de 0,6, en realidad es muy bajo, predictor el CHA2DS 2. Pero bueno, es el score que hay. A lo que vamos es a no sobredimensionar y sobre todo a ver que existen otras opciones para complementar ese CHA2DS, sobre todo cuando el score sale bajo. Ya bien fue aclarado que el CHA2DS se utilizó para discriminar mejor el CHA2-0 o el CHA2-1, ¿ya? Y por eso es que todo lo que ustedes conocen es que el CHA2DS 2 en varones o 3 en mujeres para arriba tiene indicación 1A, pero miren lo que pasa en el CHA2DS 1 en varones o 2 en mujeres, o sea, la indicación es 2A. En realidad los estudios son los que avalan esto, sin embargo, se ha podido ver, por ejemplo, en más de 30.000 pacientes con CHA2DS 0, 39.000 pacientes con CHA2DS 1, pero sin considerar el sexo, para ver cómo es que se comportan los umbrales que disparan el riesgo de stroke más del 1%. Cuando uno tiene un riesgo de stroke más del 1% es cuando debe anticoagular. Y eso es lo que nos dice el CHA2DS 0, 1, 2. Cuando es 1 en mujeres o 2 en hombres, el score o el riesgo de stroke es más del 1%, y por eso es que se sugiere anticoagular. Pero miren, por ejemplo, en estos pacientes que no tienen los factores de riesgo tradicionales del CHA2DS. Si solo consideramos la edad, un paciente fibrilador de 60 años sin ninguna de las otras características del CHA2DS ya tiene y supera el riesgo del 1%, por lo tanto debería estar anticoagulado. Sin embargo, el CHA2DS que te dice arriba de 65. Si tiene enfermedad vascular periférica, baja a 55 años, es decir, un paciente con fibrilación y enfermedad vascular periférica, sin diabetes, hipertensión, falla cardíaca y obviamente joven, a partir de los 55 ya debería estar anticoagulado. ¿Por qué? Porque supera el riesgo de stroke más del 1%. Miren a los diabéticos y a los hipertensos y la falla cardíaca. Un joven de 35 años con fibrilación y falla cardíaca, por más que sea un CHA2DS 1 que tiene indicación 2A, ya tiene un riesgo de stroke superior al 1%. Entonces esto debe abrir el panorama y debe volverlos críticos en el momento de seguir fielmente al score. Lo mismo sucede con el Hasbled, ya lo mencionó también. En la ponencia, el Hasbled no sirve para excluir pacientes de anticoagulación, sino sirve para ver si es hipertenso y yo puedo controlar la presión, tengo un punto menos. Si yo controlo la función renal o hepática, si es que esta es reversible, tengo 1 o 2 puntos menos. Si puedo mejorar de repente el consumo de ciertos fármacos o de ciertos, digamos, tóxicos como el alcohol, tengo 1 o 2 puntos menos, de manera que el Hasbled se vuelve más que todo una ayuda técnica para saber a quién, digamos, darle con mayor seguridad la anticoagulación, pero no para excluirlo, porque en realidad, primero que Hasbled fue diseñado para pacientes con warfarina y no con los anticoagulantes directos, por lo que ahí carece de validación y generalmente se utiliza para predecir pacientes en bajo riesgo.
Sí se conoce más bien que existen otros marcadores de sangrado como la polifarmacia. Se describe polifarmacia moderada entre 5 y 9 fármacos que tome el paciente y severa si es que toma 9 o más fármacos, típicamente el paciente con cualquier enfermedad metabólica e insuficiencia cardíaca o la misma hipertensión que a veces se toma varios fármacos. El solo hecho de tomar 9 o más fármacos hace que el paciente tenga una polifarmacia severa y eso aumenta la mortalidad. Si es moderada, aumenta 36%, si es severa, 84%, pero el problema es cuando tiene fibrilación, incrementa también el riesgo de sangrado mayor y eso no está necesariamente en el HAS-BLED. Entonces eso también es importante considerar, saber cuando hay una polifarmacia moderada severa porque incrementa significativamente el riesgo de sangrado sin que esté necesariamente eso en los scores. Algo muy concreto, se habló de aspirina versus nada, pero en realidad quizás nos deberíamos enfrentar a ese paciente que es fibrilador y que se le ofrece o warfarina o aspirina. Entonces, estamos hablando de dos escenarios en donde a veces existe la posibilidad de que uno pueda pensar que como es un paciente adulto mayor, hay cierto temor en dar anticoagulación porque se cree que va a sangrar. Entonces uno dice, el mal menor, para que la conciencia esté tranquila, le doy aspirina. Se hizo este estudio y miren lo que sucede con la warfarina versus la aspirina. La warfarina evidentemente es mucho más eficaz en reducir embolismo sistémico, 52% de reducción significativo, y algo que debe sorprenderles a ustedes es que el riesgo de hemorragia mayor es comparable. Es decir, la aspirina no protege como la warfarina, pero sí sangra igual que la warfarina. Entonces, si a los que crean que dar aspirina les da tranquilidad porque va a sangrar menos que la warfarina, pues ustedes ven en este estudio que no es así, porque el riesgo de sangrado es equivalente y lo que es peor es que protege menos contra el stroke. Lo mismo sucede cuando uno ofrece doble antiagregación, que a veces también se menciona doble antiagregación para fibrilación auricular. Miren el beneficio que se da. Acá tienen doble antiagregación, las barras en rojo, y anticoagulación con las barras en azul. Si bien es cierto, en aquellos pacientes en donde el TTR para warfarina, que era un TTR inferior, digamos que no hubo diferencia, la idea es evidentemente tener un buen nivel de anticoagulación. Si yo creo que voy a anticoagular a un paciente es porque asumo que mi TTR debe ser más de 65%, y si asumo eso, el riesgo de eventos embólicos va a ser mucho menor para pacientes que están en warfarina comparado con la doble antiagregación. ¿Ya? Entonces, la doble antiagregación tampoco es una opción. Y miren los TTRs que se han visto en diferentes series a nivel nacional. En el 12 de mayo, en un hospital de Chimbote, en el Cayetano, en un estudio de Cusco y en Chimbote nuevamente, los TTRs no superan el 60% en nuestro país. Entonces, realmente estamos hablando de, lamentablemente, muy pobres datos que soportan el uso de la warfarina. Y finalmente, ¿cómo es que se valora la función renal? Algo que es muy importante es, ustedes muy bien calculan por Coco-Grauth, por MDRD o por CKEPI. Importa mucho saber que quizás en un paciente menor de 75 años no hay mucha diferencia en la comparación de estos scores, pero cuando el paciente tiene más de 75 años, miren cómo se sobreestima, digamos, la función renal con MDRD y CKEPI, mientras que el Coco-Gauss nos da una función renal más real. ¿Y esto qué significa? Que si los otros métodos de calcular la tasa de filtrado me sobreestiman, entonces eso me va a ir a marcar una tendencia a dar anticoagulantes sin corregirlo en función de la depuración de creatinina estimada. ¿Ya? Igual sucede cuando el paciente tiene menos de 50 kilos. Miren cómo las curvas están tremendamente separadas. Eso significa que CKEPI y MDRD sobreestima la función renal, que es mejor medida con el Cockcroft-Gault. Y esto se ve también en eventos. Miren, primero acá, ¿cuánto sobreestima? Normalmente sobreestima MDRD versus Cockcroft-Gault 21%, CKEPI versus Cockcroft-Gault 17%. Pero ¿qué pasa si es que tenemos en aquellos menores de 50 kilos y mayores de 75 años? La sobreestimación puede llegar al 60 y al 50% con cada uno de estos scores. Y esto impacta en el sangrado, porque si yo le voy a dar más dosis, asumiendo que la función renal está más preservada,
Miren qué es lo que sucede con la warfarina y el riesgo de sangrado comparado con el uso del DOAC no basado en cockroach out, prácticamente es el mismo riesgo de sangrado, pero si yo baso mi decisión de anticoagular en cockroach out, voy a tener menos riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque obviamente voy a ajustar mis drogas de acuerdo a lo que se les ha sugerido a la función renal. Entonces es muy importante mencionar eh, cuál es el método que debería guiar. Si quieren diferenciar menos de 50 kilos y más de 75 años como los criterios para esta medida, pueden hacerlo. O lo otro es usar cocorgao para todas las medidas y así se evitan problemas porque debajo de 75 años y más de 50 kilos son bastante comparables. ¿Ya? Y finalmente, hubiera querido tener la diapositiva, pero es muy importante valorar lo que significaba la anticoagulación en ancianos. En realidad la anticoagulación en ancianos ha cambiado de manera muy importante. Si bien es cierto, existen diferentes fármacos y unos pueden ser más seguros que otros, lo que sí se ha comprobado es que cuando nosotros hablamos de anticoagular con un DOAC versus una warfarina, tiene sus diferencias importantes. Eh, si yo anticoagulo en un anciano o adulto mayor, más de 70 años, si yo anticoagulo o no anticoagulo, evidentemente el no anticoagular, digamos que me va a traer menos sangrado, pero el no anticoagular también me va a traer más stroke. Entonces, evidentemente, es mejor anticoagular que no anticoagular. Pero ¿cómo yo hago para minimizar el riesgo de sangrado al cual me expone la warfarina? Es ahí donde entra la ventaja del DOAC, porque el DOAC lo que hace es mantener la misma tasa de, digamos, protección de stroke que warfarina, pero lo que definitivamente hace el DOAC es disminuir el sangrado, sobre todo el sangrado intracerebral. Y cuando nosotros hablamos de sangrado intracerebral, hablamos de riesgo neto. Si el riesgo de stroke se mantiene, sea con DOAC o sea con warfa, pero si el riesgo de sangrado disminuye con un DOAC, el riesgo neto es a favor del DOAC y eso ha hecho de que cada vez más se use un DOAC en un paciente adulto mayor y sobre todo, basado en el ensayo que les mencioné, cada vez se use menos la aspirina en este grupo etario, sabiendo que sangran igual y protegen menos. ¿Ya? Bueno, eso es lo que lo que adicionalmente quería compartirles. El grupo que va a ser el siguiente tema va a ser el grupo E, va a ser todo lo que es ST elevado y les estaré mandando al grupal el temario y la bibliografía. ¿Sí? Quedamos para el otro viernes entonces, salvo que haya alguna pregunta. Ninguna. Muy bien. Hasta el otro viernes entonces. Buenas noches.